del estado de Tamaulipas a Jesús Abraham Martínez García para que elija su tema. Y le solicito por favor respetuosamente al público asistente que en caso de que tengan que salir de este recinto sean tan gentiles de esperar al aplauso al terminar la intervención para no importunar a los oradores. Muchas gracias. Jesús Abraham Martínez, representante de Tamaulipas, tema de participación número 29. Tema número 29, la participación social en la construcción de la democracia a partir del proceso electoral del 2015. Muy bien, recibimos ahora del estado de Tabasco a Paulo Jonathan Estrada Gallegos. Los libros de Cervantes y de Joyce nos ofrece con una desesperada convicción el reducto humano de las palabras para decirnos, si todo ha de morir, muramos con nuestras palabras, y si todo ha de nacer, renazcamos con nuestras palabras enterradas, resucitadas, descubiertas, para darles o encontrarles su sentido y sobre ellos fundar otra vez o por última vez la oportunidad de la existencia. Fragmento del discurso de Carlos Fuentes en su ingreso al Colegio Nacional. Distinguidos miembros del jurado calificador, compañeros tribunos que hoy venimos a asumir el más terrorífico de los compromisos humanos, según Gabriel García Márquez, que es el de decir un discurso. Público en general, estudiantes, hermoso pueblo de Tlaxcala, que es tan firme como estas hermosas columnas de este hermoso y grande teatro. Quisiera contestarle al niño de Oaxaca que si le hemos de dar el calor que se vive en Villahermosa, se lo otorgamos, pero no el calor que sufrieron los personajes del extranjero de Albert Camus, sino el calor fraternal del hermano Sol, el poeta Carlos Pellicer Cámara. El tema que me ha impuesto el azar es eficacia y credibilidad de las instituciones mexicanas, perspectivas y propuestas. Es en el 2011 cuando un candidato presidencial mandara textualmente al diablo a todas las instituciones. No soy partidario de esas ideas, sino más bien de darle oxígeno a todas las instituciones, no tan solo de las que pertenecen al gobierno, sino también las que se consideran autónomas, como el Instituto Nacional Electoral y como el Instituto Nacional de Transparencia e Información. Considero, jóvenes amigos, que ante este panorama donde la sociedad ha perdido la fe en sus instituciones, es preciso, como lo decía una oradora que me antecedió, que la mejor solución a nuestros problemas, y también como lo establece Andrés Oppenheimer en su obra Basta de Historias, que la solución a todos nuestros males es la educación. Mientras Vincent Van Gogh pintaba su noche estrellada en el siglo XIX, es aquí en México que los liberales de la Reforma pintaban la noche estrellada en base a la educación. Es ahí que Juárez le dice a un joven de Oaxaca a través de una epístola: nunca usted olvide que la educación hace a los hombres grandes, y son los hombres grandes el porvenir de nuestra patria. Es preciso estar educados ante el panorama cambiante de nuestra patria. Es preciso también que los medios de comunicación transmitan sus noticias no con una perspectiva maquillada al antojo del que pone el dinero, sino más bien que dé su opinión crítica, propositiva, para que los mexicanos estemos bien informados y por lo tanto podamos intervenir en las decisiones públicas. Es preciso también retomar a los antiguos griegos cuando intervenían en los asuntos públicos y que vieron florecer a la antigua Grecia como la cuna de la democracia y de las artes. Es preciso también
que el sistema de transparencia que tenemos en nuestro país sea eficaz, que sean los ciudadanos los que exijan a sus gobernantes, a sus funcionarios públicos, que al final de cuentas todo eso es a partir de nuestros impuestos. Y así como los hombres de la independencia y de la revolución fueron exigentes contra la oposición que los oprimía, también nosotros debemos de serlo, no con la fuerza de las armas, sino con el peso de las ideas y el diálogo. He ahí la verdadera opción del mexicano, la verdadera propuesta para que la maquinaria de las instituciones funcionen y no sea como uno de los personajes de Franz Kafka, abatidos por los burócratas de su momento, que no sea como un personaje de Franz Kafka en el castillo, donde se quedó esperando al hombre que administraba ese castillo, que no sea así tan engañoso el panorama. Jóvenes amigos, también quisiera recordar las palabras de Félix Fulgencio Palavicini Loria, el fundador del Universal, el tabasqueño, que en 1916 se uniera a un grupo de hombres que le dieran luz a este país, cuando nos decía que la Constitución debe servir como amparo porque ha sido hecha para servirla y enaltecer a nuestra patria, que los mexicanos cultiven el patriotismo y que no se deben llevar por rencores oscuros. Que así sea, jóvenes amigos, como lo decía Félix Fulgencio Palavicini, que la mejor manera para fortalecer las instituciones es a partir de la participación ciudadana, es a partir de nuestras exigencias. Y no quisiera terminar de decir que también nosotros debemos estar más informados ante el panorama cambiante, porque desafortunadamente nuestro país se vuelve una película de Orson Welles, donde el genio es abatido por el mediocre. Que viva el Universal y que vivan los jóvenes de mi patria. Llamamos a Salvador Gutiérrez Torres de Chihuahua para que elija su tema. Salvador Gutiérrez Torres de Chihuahua, tema número 13. 13. Tema número 13. Hacia un desarrollo con equilibrio ambiental. Y llamamos de Tamaulipas a Jesús Abraham Martínez García. J. Juber afirmaba que la necesidad de un pueblo es la de ser gobernado, pero que su dicha mayor, que su dicha más grande es la de ser bien gobernado. Honorables miembros del jurado calificador, compañeros oradores que representan dignamente a sus estados, hermoso pueblo de Tlaxcala que atiende a mis palabras, amigas y amigos todos. Ha tocado al destino que diserte sobre el tema la participación social en la construcción del proceso electoral 2015. En las pasadas elecciones intermedias nos recetaron una receta que pareciera ser lo que se vivía hace muchos años en la Unión Soviética, en la antigua Rusia, donde en la época de verano acudían a los centros comerciales y encontraban abrigos y sombreros de piel en oferta, porque era cuando menos lo necesitaban. Pareciera ser que así los partidos políticos en las pasadas elecciones brindaron propuestas a más no poder. Buscaban que las suyas fueran las mejores y las más económicas. Pero ante tantas propuestas encontramos errores. Un partido que quería promulgar la pena de muerte
pero que la Convención Americana determina que un país que ha abolido la pena de muerte jamás la puede establecer. Qué triste que un partido político no conozca los derechos internacionales. Señoras y señores, la participación social en todos los niveles, tanto instituciones, organismos, sociedad civil, constituye un mecanismo de construcción, transformación y diálogo entre la sociedad y el gobierno federal. Para hacer así, las propuestas, las iniciativas, conocer los problemas que acontecen no únicamente en ciudades centrales, sino en todas las comunidades, conocer lo que acontece en Chiapas y conocer lo que acontece en Iguala, conocer lo que acontece en nuestro país, lo que acontece en el Estado, para decirle al Congreso, mediante iniciativas y propuestas, que necesitamos reformar. Ante lo acontecido en la década pasada, de una guerra contra el crimen organizado, la sociedad se ha levantado mediante propuestas, iniciativas, sesiones con los senadores, con los presidentes de la República, para plantearle un nuevo cambio, porque el que hicieron fue incorrecto. Entonces la ciudadanía demostró lo que es la participación ciudadana, lo que es la propuesta con los entes de gobierno. Y no nos debemos quedar quietos. Hoy los jóvenes están haciendo un movimiento revolucionario. Ahí se encuentran Diálogos por México, Gibernus, Ateneos, jóvenes con iniciativas, con propuestas, con argumentos que están llevando a la preparación de los nuevos líderes de México, que son ustedes los que el día de mañana tomarán las instituciones y tienen como obligación escuchar a toda la sociedad, a los indígenas en Oaxaca, a los empresarios en Monterrey, a los economistas, a los abogados, porque es mediante el diálogo, repito, como una transformación se puede realizar en una nación. Señoras y señores, si las instituciones, el gobierno federal, el estatal y el municipal no hacen por escuchar a la ciudadanía, es momento de que nosotros tomemos los estandartes, nos sentemos en las universidades a plantear las propuestas, invitemos a los candidatos. Hoy ya no es posible tener elecciones si no se lleva a los candidatos a un debate en el que se planteen los problemas, se den argumentos, pero sobre todo y lo más importante, ofrezcan propuestas para buscar soluciones a esta catástrofe que el mismo hombre ha provocado. Y es ahí donde nace la esperanza de la humanidad, donde entidades religiosas y políticas, líderes mundiales y educadores han vuelto sus ojos y señalado que los jóvenes son la esperanza del tercer milenio. Pero es importante, compañeros oradores, jóvenes de bachilleratos y secundarias de Tlaxcala, que llevemos la congruencia como la más alta bandera. Que si criticamos la inseguridad, seamos los primeros que denunciemos lo que pasa en nuestras colonias y en nuestras calles. Que practiquemos los valores, que les digamos a los niños, a nuestros hermanos, la importancia de los valores. Porque una nación sin valores está condenada a los bandazos, al titubeo, a la desesperación y tarde que temprano a la desaparición. Pero ¿cómo podemos esperar, hijos, que practiquen esos valores? Mediante el diálogo entre la familia, entre las instituciones, entre la democracia, entre los diferentes niveles de gobierno. Porque es así como llegaremos a transformar esta sociedad. Es así como haremos cambiar las conciencias de los candidatos, que ya no se queden en mentes vacías y en pensamientos pobres, que seamos nosotros los que brindemos las propuestas para sacar a este México del bache en el que se encuentra, y solamente así haremos la justicia resplandecer de nuestra tierra y el amor misericordioso con la sociedad, que nos hará ser la sociedad fuerte que todos queremos. Muchas gracias. Llamamos, por favor, para que elija su tema a Rosalba Hernández
de Zacatecas. Rosalba Hernández de Zacatecas, tema número 14. Tema número 14, México, a través de sus literatos. Muy bien, pues ahora llamamos de Chihuahua a Salvador Gutiérrez Torres. Abordando el tren de las ideas, el costo del boleto es el señalamiento hacia nuestras palabras. Sin embargo, ¿qué importa el costo del boleto si al final del trayecto nos encontraremos en la tierra de los resultados, de la trascendencia, de la transformación? Honorables miembros del jurado calificador, compañeros participantes y hermanos de la palabra, juventud tlaxcalteca que como xicotencas hoy no luchan por el invasor, hoy luchan contra un verdadero enemigo que es la indiferencia y el silencio. Así pues, como chihuahuense, me cuesta bastante trabajo guardar silencio ante una problemática tan grande para nuestro país como lo es el desarrollo sustentable y el equilibrio ambiental. Y me cuesta guardar silencio, pues desde niño he contemplado cómo empresas canadienses y estadounidenses han ido a explotar la madera de mi tierra, han ido a explotar las minas de mi tierra, sin importarles la contaminación o las consecuencias al ecosistema que se podrían vivir. Lamentablemente, como lo dicen las cifras del INEGI, estamos perdiendo 8.8% del Producto Interno Bruto en destrucción ambiental. Pero todavía más lamentable es observar que el Producto Interno Bruto destinado a la protección del medio ambiente es de únicamente 0.6%. Es aquí donde observamos la ignorancia y la falta de interés de todos aquellos que deberían de tomar decisiones certeras en cuanto al combate a estas prácticas que dañan nuestra flora, nuestra fauna y nuestro territorio. Es importante que esos puestos de gobierno sean desempeñados por personas conscientes, por personas conocedoras de la materia, como ingenieros forestales, territoriales o de las ciencias agrotecnológicas. Ese debe ser el primer cambio a realizar en nuestro país para poder aspirar a la sustentabilidad. Segundo, ¿cuántos de los programas que presentan nuestros niños, que presencian nuestros adolescentes, están enfocados en una educación ecológica que sea de verdad? No basta con educarlos a separar basura. No basta con educarlos y decirles que no hay que tirar el agua. Basta con forjar en cada uno de estos rostros una verdadera conciencia ambiental para que nuestro México pueda aspirar a ese equilibrio que se me está solicitando en este discurso. Seguido, tenemos que forjar programas que sean serios, programas apegados a la situación real de nuestro México y no simples programas mediáticos como el ejemplo de ProÁrbol, que más allá de favorecer el desarrollo sustentable de las comunidades rurales de nuestro país, fue un simple circo mediático para poner una medalla más en el traje de nuestro gobierno. Es necesaria la conciencia, es necesario el apego a las leyes. Y aquí viene el segundo punto de mi disertación, que tengamos leyes que castiguen a todos aquellos que en su productividad están dañando las aguas y las tierras de nuestra nación. No existen las sanciones debidas para las emisiones de gas. No existen los planteamientos necesarios para desarrollar sistemas de transporte públicos que puedan favorecer
el desarrollo de nuestras comunidades. Así pues, en el momento en que nuestro México deje de lado el circo mediático y empiece a plantearse estas nuevas soluciones, podremos tener el equilibrio, podremos tener mayor productividad sin sacrificar nuestros recursos. Finalmente, y me parece bastante importante, en cuanto a la formación de las conciencias, que realmente veamos la naturaleza no como un recurso a explotar, sino como un hogar que debemos de cuidar, un hogar en el cual estamos asentados y un hogar que no tenemos otro, compañeros oradores y compañeros de las escuelas tlaxcaltecas. Cuidemos nuestro hogar, no seamos dependientes de los combustibles carbonados, exploremos México, nuevas alternativas de energía, o si no, con tristeza podremos ver reflejadas las palabras de Eduardo Galeano cuando nos decía que quizá Dios habrá de descender nuevamente al monte Sinaí donde nos dejó los 10 mandamientos, pero en esta ocasión nos dejará un 11º que había olvidado, un 11º mandamiento que nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No, ama a la naturaleza en la que vives, ama a la naturaleza que te provee de los recursos necesarios para vivir. Ama a la naturaleza, a tu hogar, a tu gente y a tu pueblo, pues eso será el equilibrio ambiental. Muchas gracias. Por favor, a David Castillo Galindo de Oaxaca para que elija su tema. David Castillo Galindo del Estado de Oaxaca, número 28. Tema número 28, el terrorismo y la globalización del crimen organizado. Mucho éxito. Recibimos de Zacatecas a Rosalba Hernández Ibáñez. Ya era inminente la hora señalada por el destino, en la que los hombres habrían de despertar de la tierra hacia la iluminación, que el día en que Prometeo le robara el fuego del conocimiento a los dioses y se los transmitiera a los hombres, para darle la oportunidad de liberarse al ser humano a través del conocimiento y la reflexión. Honorable jurado calificador, estimados compañeros con quienes tengo el gusto de compartir este estrado, amable público que me escucha. Vengo desde la ciudad de Zacatecas, desde el histórico Cerro de la Bufa, para abordar un tema de gran trascendencia, como es México a través de sus literatos. Para hablar de nuestro país a través de su literatura, tendríamos que remontarnos a la época prehispánica, cuando era a través de la palabra escrita que se narraban las vivencias heroicas de grandes personajes como Quetzalcóatl, cuando trasciende la vida del rey poeta Nezahualcóyotl, que logró ubicar a Texcoco como el Atenas de México, gracias a la difusión de la cultura en aquel momento. Cuando llega el periodo de la colonización, los españoles nos trajeron consigo no solamente sus costumbres y tradiciones, sino que también una gran influencia en torno a la escritura que se estaba llevando a cabo en nuestro país.
De esta manera, dos grandes personajes mexicanos, como lo son Fray Servando Teresa de Mier y Sor Juana Inés de la Cruz, iniciaron el proceso de emancipación de la literatura mexicana, de la literatura española que ejercía influencia en aquel momento. Dice Carlos Fuente que Samuel Huntington decía que México inició su independencia y se introdujo a la dinámica global hasta que adoptó el proceso de neoliberalización. Pero continúa Carlos Fuente diciendo: ignora Huntington que la literatura del mundo no hubiera sido lo mismo sin la aportación de la cultura mexicana. Ignora Huntington que los escritos teatrales no hubieran sido lo mismo sin la aportación de Juan Luis Lizardi, sin la aportación de Sor Juana Inés de la Cruz, en la que habla de la oda al conocimiento humano en su primer ensueño. ¿Ignora Huntington la aportación de nuestra cultura única como civilización? Años más tarde, en el Porfiriato, la conmemoración del centenario de la Revolución trae consigo el rememorar precisamente aquellos escritos revolucionarios, en donde permea la poesía de el zacatecano Ramón López Velarde y del poeta Amado Nervo. A partir de la segunda mitad de ese siglo, es entonces que conocemos a grandes autores como Carlos Fuente, que nos habla desde una perspectiva de la cultura mexicana, como Octavio Paz, que nos hace conocer la realidad de nuestro México a través del laberinto de la soledad de los mexicanos, que nos hace conocer y reflexionar por primera vez aquella cultura mexicana que nunca habíamos entendido tan bien hasta la publicación de aquel escrito. Figuras como Elena Poniatowska, figuras trascendentes para nuestro país que han sobresalido precisamente por el nivel cultural que ha llegado a inundar las filas del mundo entero. Sin embargo, hoy estamos viviendo un periodo de crisis del lenguaje. Hoy vemos a diario retórica, en la empalagosa cursilería de la publicidad. Estamos viviendo una crisis en el lenguaje. Si en un momento el trivium, a través de la gramática, a través de la literatura y de la retórica, fue una reflexión para el lenguaje humano, hoy nos encontramos en la necesidad de retomar la literatura para impulsar la cultura mexicana. Hoy vemos cómo el deterioro en la escritura, cuando el 80% de los alumnos de educación básica son analfabetas funcionales. Vemos un deterioro en la lectura, cuando el promedio de lectura del mexicano es de 2 libros al año. No podemos compararnos con los países cultos. Y vemos, por supuesto, un deterioro en la expresión lingüística, cuando no se nos da la oportunidad de ejercer a cabalidad, de transmitir de manera eficiente el conocimiento a través de los modelos y sistemas de educación. Por lo que hablar de México a través de sus literatos es hablar de la enseñanza que tiene que dejarnos el proceso de creación literario que nos ha trascendido a través de los años. Hablar de la literatura en México es hablar del proceso de creación que logra trascender a un aspecto crítico, reflexivo, que la sociedad necesita. Porque actualmente únicamente hablamos de productividad, hablamos de creación en ciencia y tecnología. Sin embargo, no podemos ignorar que el origen del conocimiento nunca va a poder ser sustituido, nunca va a poder sustituir a la literatura. Por lo que, ¿qué sería de México sin sus grandes literatos? ¿Qué sería de México sin aquellos personajes? ¿Qué sería de México sin su cultura única, mestiza, occidental y propia que nos caracteriza a todos y que nos da la oportunidad de retomar la literatura hoy como una oportunidad de mejorar la calidad de nuestra educación? Hoy la responsabilidad es de todos. Hoy se necesita avivar la cultura viva de México. Llamamos a Iván Esteban Gálvez Espinosa, de Sonora. Mi tema es el número 6.
Tema número 6. Lo siento, el número 9. Tema número 9. Mujeres, polo estratégico del quehacer político contemporáneo. Y recibimos del estado de Oaxaca a David Castillo Galindo. Søren Kierkegaard, en su obra Migajas de Filosofía, hablaba justamente de un concepto muy importante. Decía que el salto de fe no debería de ser por ningún motivo y de ninguna manera un concepto único y exclusivo de la cultura espiritual cristiana. Por el contrario, debería de ser el ejercicio cabal, digno y hecho con amor de las nuevas generaciones para rescatar, ni más ni menos, a la humanidad entera. Con el permiso de los distinguidos integrantes de este honorable jurado calificador, compañeras y compañeros, en este certamen nacional de oratoria y debate público, señoras, señores, amado pueblo de Tlaxcala, pequeño por su geografía, pero grande, el más grande de México por su corazón. Vengo representando orgullosamente al estado de Oaxaca, que en la dicotomía de la cultura y las tradiciones nos muestra la belleza en la Guelaguetza y sus 8 regiones, en la musicalidad, que son las notas, a través de Macedonio Alcalá y de Álvaro Carrillo, por supuesto los trazos sublimes y dignos de Rodolfo Morales y justamente de Francisco Toledo. Son las letras mismas que se transforman en el indigenismo del maestro Andrés Enestrosa, llevando la tormenta de José Vasconcelos. Pero a la par de esto también un Estado que hoy más que nunca vive una crisis en sus pueblos originarios, que sexenio tras sexenio están ahí olvidados en el poder y sobre todo en la marginación y la pobreza. Pero que hoy tenemos la oportunidad inmejorable, mujeres y hombres, de subir a tribunas para defender la importancia de los temas nacionales e internacionales. Es justamente en ese sentido cuando hoy más que nunca se habla a nivel global de crisis económica, se habla de crisis en materia de salud, de crisis alimentaria, pero sobre todo se habla de la crisis de seguridad y con ello del terrorismo como una de las formas y manifestaciones más importantes de esto. Pierre Bourdieu establecía que desde su origen el hombre siempre ha utilizado el terror y la violencia para conquistar. Pues justamente ahí el Imperio Romano como ejemplo, ahí los espartanos y los egipcios fueron la base de la cultura clásica que llevaron ese sentido en la desigualdad y sobre todo en el manifiesto del terror como base de la conquista. Es sin duda alguna en la etapa en donde el Estado se conforma como la base medular del desarrollo social, donde nuevamente hombres como Nicolás Maquiavelo nos establecen en El Príncipe el uso de la violencia para utilizar cualquier mecanismo y obtener con ello los resultados. Sin embargo, en la Revolución Industrial y paradójicamente después de 1789 con la Revolución Francesa, donde Diderot, después de tomar las riendas de Francia, inicia un nuevo gobierno llamado el gobierno del terror. Justamente ahí se establece un punto referencial del terrorismo de Estado y con ello que desencadenaría al terrorismo criminal. Sin embargo, dice Samuel Huntington en su obra Choque de Civilizaciones, que es el terrorismo del nuevo milenio, ese terrorismo que no va a ser por causas de ideologías políticas como fuese la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino ahora serán solamente a través de diferencias que son derivadas del tradicionalismo y sobre todo de la religión.
es lo que hoy está sucediendo en nuestro país, es lo que hoy está sucediendo en todo el orden, porque justamente el terrorismo ha alcanzado nuevas dimensiones y fue derivado justamente de sucesos como el del 11 de septiembre del 2000, donde fueron derribadas las Torres Gemelas como simbolismo de anarquía internacional. Es de esta manera como ha desencadenado a lo largo del tiempo el terrorismo como la base de la obtención de los líderes y sobre todo de las organizaciones. La globalización que derivó de las nuevas tecnologías se fundó sin duda alguna como un punto más importante en el desarrollo del terrorismo. Hoy más que nunca, la migración europea, que fue sin duda la base del desarrollo de mediados del siglo XX, se ha olvidado. Recibir a quienes están emigrando de países como Turquía o como Siria. Se les ha olvidado hoy el hermanamiento necesario para sostener la identidad de la humanidad entera y los valores que de ella concierne. Sin duda alguna, la base, pero sobre todo la esperanza de este mundo radica en el hermanamiento. Radica en el sentido estoico y clásico de llevar hoy más que nunca este tema como balance institucional. Por ello, sin duda alguna, hoy la agenda política internacional debe de tomar medidas en torno al terrorismo. Hoy los cárteles de la droga son ese símbolo que ha minado el terrorismo de los países latinoamericanos. Pero sobre todo, el terrorismo de Estado debe de ser aniquilado a través de la educación que debe de fundamentar en las naciones emergentes, a través del rescate de los valores, pero sobre todo debe de fundamentarse a través de un nuevo sistema axiológico de la humanidad, porque hoy sencillamente vamos y estamos en la última época donde podemos cambiar las naciones del mundo entero. Y justamente, y para terminar, recuerdo en 1951 cómo Albert Camus, en su obra Hombre Rebelde, hablaba de los dos tiempos de la humanidad: el tiempo donde era necesario hacer revoluciones, el tiempo donde era necesario hablar con discursos que encendían lo mismo que tomar las armas, pero también decía que surgido eso era necesario pasarse al segundo punto, la segunda época, que era la ética de la acción. Hoy por eso es necesario que las y los oradores, es necesario que las nuevas generaciones tomen esa ética de la acción para transformar los valores que necesita la humanidad, porque hoy, sin duda alguna, necesitamos transformar las bases del desarrollo y lo lograremos con esperanza, con justicia y con fe, porque de otra manera, como en la cita bíblica, podremos ganar miles de concursos, pero perderemos por completo el espíritu de nuestra humanidad. Le pedimos a Steve Alejandro Bojorquez Soto, del estado de Sinaloa, sea tan amable de tomar su tema. Representante de Sinaloa, tema número 8. Tema número 8. Propuestas para alcanzar mejores prácticas en el uso de los tiempos oficiales en los medios concesionados por el Estado. Le damos la bienvenida del estado de Sonora a Iván Esteban Gálvez Espinosa. Si quieres que algo se diga, pídeselo al hombre. Si quieres que algo se haga, pídeselo a la mujer. Miembros, jueces, calificadores, público de Tlaxcala, amigos que defienden la palabra, es para mí un placer platicar acerca del tema mujeres, polo estratégico del quehacer político contemporáneo.
Durante siglos y durante toda la historia de nuestro país ha existido una desigualdad que desconozco por qué nació. Ha existido una diferencia en las oportunidades de género que me da rabia, que me duele, porque las oportunidades en nuestro país definitivamente no son equitativas. Es muy difícil para la mujer incursionar en eventos políticos, culturales, sociales, solo por el hecho de no tener el apoyo que debería. Estos valores deben empezar desde el hogar, deben empezar forjando ciudadanos jóvenes que vean que el género no es una razón para triunfar o no, que el género no es impedimento para brillar sobre los demás. El machismo y toda esa serie de cosas que no tienen caso han inculcado al hombre que no puede ser subordinado por una dama, que los altos niveles deben ser ocupados por el género masculino. Caray, ¿a dónde hemos llegado? Que por el simple hecho de ser o no mujer, las puertas se te cierran inmediatamente. Es un orgullo para mí decir que la primer diputada federal de México nació en mi estado, nació en Sonora. La licenciada Arellano Félix de Pavlovich, con una inmensa dificultad, se abrió paso en una sociedad que no creía en la mujer, que no creía en las ideas nuevas que ella podía añadirle a nuestro país. Cabe de señalar que mi estado está próximo a tener también la primer gobernadora en su historia, su hija, Claudia Pavlovich. Es momento de dejar esos estereotipos sin fundamentos. Es momento de ver quién tiene y no talento. Es momento de ver más allá del género, más allá de los ideales sin fundamentos con los que hemos crecido. Pero bien, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos para promover la equidad de género? Si con el simple hecho de estar en nuestro hogar pensamos que la mujer está destinada a hacer el quehacer, planchar y un sinnúmero de cosas que también podríamos hacer nosotros. Desde el momento en que nacemos, la primer persona que nos brinda seguridad, la primer persona que vela por nosotros, exacto, es nuestra madre. La sensibilidad, pero sobre todo, la convicción de hacer las cosas de las mujeres han llevado a que hoy en día sea un poco menos complicado que en tiempos anteriores que las mujeres se abran paso en la política. Es admirable el hecho de ver mujeres que no se rinden, que a pesar de quejarse, buscan la manera de combatir con toda esta serie de barreras que día con día tienen las mujeres, señores. Es momento de analizar, escuchar y, ¿por qué no?, elegir a quien nos pueda gobernar.
esta sensibilidad de las que les mencioné anteriormente es única, es increíble de la mujer. Oh, señores, esperemos que como país mejoremos a la igualdad de oportunidades y responsabilidades. Luchamos todos juntos por una igualdad, por una equidad, porque todos somos iguales, más allá del género. Muchas gracias. Le pedimos al representante de Querétaro, Víctor Alfonso Cuevas, que sea tan amable de tomar su número de tema. El número 19, Víctor Alfonso Cuevas Vega, del Estado de Querétaro. Tema número 19, Tema número 19, Ayotzinapa, antes y después. Llamamos a Steve Alejandro Bojorquez Soto, del Estado de Sinaloa. No se necesita un gobierno que sea perfecto. Se necesita un gobierno que sea práctico. Aristóteles. Muy buenas tardes, compañeros de la palabra. Me dirijo primeramente a ustedes, porque ustedes son el principal motivo de esta reunión de la palabra. Muy buenas tardes, honorable jurado calificador, público presente que nos honran con su presencia. Nos encontramos en un ajuste en donde la palabra se hace viva y en donde al traspasar las puertas de este lugar las convertiremos en actos, porque ese es el principal objetivo de las palabras, el hacerlas prácticas. Hoy me encuentro aquí delante de ustedes para disertarles sobre propuestas para el cumplimiento y el mejoramiento de los tiempos de los medios de comunicación, para los partidos o incluso para la democracia que otorga el Estado. Y bueno, creo que es un tema que se tiene que debatir y es más, se tiene que tocar con suma importancia y con suma urgencia. Regresémonos a las elecciones intermedias. Recordemos el porcentaje aproximado de las votaciones, que si bien nos fue superior al 40% de las personas que pueden realizar el sufragio. Un tema que sin duda no pasó por alto el Instituto Nacional Electoral, realizando sesiones extraordinarias durante el mes de abril, porque los partidos políticos habían perdido gran parte de su credibilidad. Es ahí cuando nace también, cuando se ve la necesidad obligada de postular a los candidatos independientes. Muy interesante la práctica que estos realizaron a través de las redes sociales. Solamente recordemos al Bronco, recordemos a Kumamoto. Mientras, de la otra cara de la moneda, podemos recordar a los partidos políticos, ya sea el PAN, el PRI, el PRD, en donde parece una competencia en a ver quién puede enterrar más al otro, en donde lo único que despiertan es el repudio de todos nosotros. Qué importante es que sean nuestros valores, desde la educación hasta el crecimiento, incluso en la universidad, y es más, nosotros como ciudadanos, el seguir fomentando la política como el principal objetivo del desarrollo humano, tal como lo planteó alguna vez Kant. Porque si bien lo recordamos,
Él mencionaba que el objetivo principal de la política era el de desarrollar y de proteger el desarrollo humano y el bienestar del mismo. Bien, entonces, ¿por qué los partidos políticos se abocan en desprestigiar al otro? Malgastan el tiempo que tienen en televisión, en medios impresos y también en radiodifusoras. ¿Por qué no creamos campañas propositivas? ¿Por qué no creamos campañas que inciten a votar? Campañas que despierten en verdad el interés de los ciudadanos. Porque creo que ya es de más decir que estamos cansados de lo mismo. Como propuesta, hay que denotar que los horarios estelares que otorgan las televisiones, que otorgan las radiodifusoras, incluso medios de comunicación impresos, pues brinden un horario estelar para que programas del Estado, ya sea la Profeco, la Guía del Consumidor, que pasan por ahí de las 12 de la noche, bueno, en mi estado, en donde pues es prácticamente imposible para un estudiante y trabajador en darse cuenta de los beneficios, incluso de los consejos que estos tienen para todos nosotros, a través de los medios de comunicación masivos, en donde los spots publicitarios de los partidos políticos salían ya para la medianoche, ¿no? Si bien lo recuerdo. Entonces, más que propuesta para aprovechar los medios de comunicación que nos otorga el Estado a los partidos políticos y pues a la misma democracia, es el de crear un lazo verdadero, el de ser propositivos, crear un lazo hermanable, porque los datos, es más, la crisis de valores y la crisis de credibilidad que sufre el gobierno, pues simplemente nos está llevando a mayor repudio y a mayor desinterés. Jóvenes oradores, me dirijo a ustedes, porque son ustedes que portan la voz de su Estado. Son ustedes que representan a miles de ciudadanos en un foro tan importante como el concurso de oratoria y debate político del Universal. No sigamos sembrando la semilla de la discordia. Y esto va también para los dirigentes de los partidos políticos. Mejor aboquémonos a reestructurar y a regenerar el tejido de la comunicación, de la hermandad, del debate verdadero, para llevar a cabo propuestas que se lleven a cabo y podamos tener el progreso que deseamos como país. Es de suma importancia que nosotros los jóvenes creemos criterio y tengamos conocimientos de esos proyectos que el Estado, el gobierno, incluso los partidos políticos fomentan. Es ahí en donde al conocerlos y al informarnos dejaremos de subirnos a ese tan conocido tren que se menciona a través de las redes sociales, en donde hablamos nada más por hablar, la mayoría de los jóvenes, incluso podría incluirme alguna vez en él, y aprovechar foros como estos para debatir, para proponer y para llevar a México a donde en verdad queremos. Las individualidades ganan juegos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Muchas gracias. Le pedimos al representante de Querétaro, Víctor Alfonso Cuevas Vega, que pase a este escenario.
Una mañana triste y nublada, me levanté después de tener una pesadilla. Corrí a los brazos de mi abuelo y le conté lo que en ese onírico pasaje había presenciado. Era la matanza de los jóvenes de un pueblo. Era el asesinato de la esperanza de muchas familias. Era, pues, el derramamiento de la sangre que buscaba un mejor futuro. Mientras yo le relataba a mi abuelo, sus ojos se llenaban de lágrimas. Mientras yo le platicaba la pesadilla a mi abuelo, él me interrumpió para decirme que la historia sí puede repetirse. Y que él, cuanto ante la necesidad y a la falta de oportunidades, tenía que salir a luchar, a buscar el sustento y a exigir mejores oportunidades, también estuvo muy cercano a la muerte. Hoy, esa pesadilla es una realidad que todos los mexicanos conocemos y tiene el nombre de los 43 normalistas desaparecidos. Muy buenos días, honorable jurado calificador, compañeros paladines de la palabra, público que nos acompaña. El tema que hoy me convoca en esta tribuna es un tema de especial sentimiento que lastima mi profundo sentir patriótico. Hablar de Ayotzinapa en el antes y el después me obliga primeramente a hacer un recuento de cuál es el histórico en las condiciones de la Sierra Madre Occidental en Guerrero y Oaxaca. Esa tierra que pareciera estar alejada de la mano de Dios, donde la desigualdad es una constante y donde la gente vive por debajo de los umbrales de bienestar y en la línea de la pobreza extrema. Es esa tierra donde durante años surgieron movimientos guerrilleros históricos que de la mano de Lucio Cabañas buscaban transformar la realidad y exigir al gobierno mejores condiciones. Es esa tierra donde por cada vez que se derramaba sangre, parecía que ésta fertilizaba las semillas de aquellos hombres que nacen para venir a transformar la realidad de este país. Y es en esa tierra donde se ha presentado una de las más grandes problemáticas que laceran la seguridad de este país: el tema de las desapariciones forzadas. Una problemática que de 2008 a la fecha ha registrado más de 26,000 casos, que ha merecido ya 2 veces la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para ejercer acciones inmediatas que logren combatir este lastre de la sociedad. Y sin embargo, la problemática se acrecenta cuando vemos que los resultados es que de 2008 a la fecha, ante los 26,000 desaparecidos, solamente hay 6 condenados por estas acciones. Esa es la realidad que el día de hoy lacera nuestro país. Es la realidad que sufrieron los estudiantes de la Normal Rural en Ayotzinapa. Es una realidad que nos debe hacer reflexionar sobre algo muy importante. Lo que sucedió el año pasado me hace decir que el hubiera sí existe. Esos 43 jóvenes que se encuentran desaparecidos eran parte del solo el 18% de los jóvenes que logran acceder a una educación superior. Hoy el hubiera sí existe. Si no hubieran sido desaparecidos, muy probablemente
Esos jóvenes estarían en estos momentos en las aulas donde tanto se les necesita. Estarían en estos momentos educando a nuestras juventudes, o estarían desde su trinchera luchando por mejores condiciones sociales. Y ante eso, es importante que se tomen acciones inmediatas, y es lo que vengo a esta tribuna a exigir. Se necesita, pues, de la voluntad política para que nuestros legisladores tomen cartas en el asunto y por fin logren concretar una ley general sobre desapariciones forzadas, que establezca sanciones ejemplares para todo aquel que incurra en ese delito, y que también cree una fiscalía especializada en investigación de estos casos, para que los procedimientos sean los más transparentes posibles, y que a su vez se encuentre auditada por los organismos internacionales que velan por los derechos humanos. Es tiempo, señores legisladores, que establezcan un mecanismo eficaz para la atención de este gran conflicto, porque hoy, con un gran sentido de tristeza, yo les puedo decir que si Juárez hoy viviera, probablemente sería uno de esos 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural en Ayotzinapa. Y si eso hubiera ocurrido, no tendríamos más Benemérito en las Américas, no tendríamos más instituciones, ni se hubieran generado las leyes de reforma. Es por eso que es imperante la unión de toda la comunidad para exigir las acciones que logren trascender en reducir y eliminar las desapariciones forzadas en nuestro país. Que no cese, pues, el canto de guerra, que no cese, pues, ese grito marcial que exige a nuestras autoridades: si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Les cuento. Y de esta manera regresamos a una transmisión en vivo por internet a través de nuestro canal en YouTube, Oratoria El Universal. Y bueno, me encuentro en estos momentos en el Teatro de Tlaxcala, conduciendo con una gran amiga, pero además destacada oradora. Ella es Marisela Gastelum. Marisela, ¿cuál es tu perspectiva de estos primeros 8 participantes? Ha sido increíble, muchas gracias, ha sido increíble la calidad de los competidores. Esperamos que después de este receso nuevamente nos sigan en esta transmisión en vivo, porque se está poniendo cada vez mejor y muy nutrida la participación de los oradores. Los invitamos a que recuerden que en punto de las 4 de la tarde reiniciará esta transmisión y continuaremos con el concurso nacional de oratoria y debate público de El Universal. Gracias y buenas tardes.